¿Cómo están? Las Fuerzas Armadas de Ucrania han confirmado la pérdida de la ciudad de Ugledar y dieron orden ya de retirar a sus tropas. ¿Se estará cumpliendo la misión de Rusia de desnazificar y desmilitarizar la región del Donbass? Hoy vamos a analizar el impacto de lo que esto representa y sobre todo los últimos movimientos que hace la OTAN. Iniciamos. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Ugledar, liberada por Rusia. Vamos hasta esta región ubicada al este de Europa. Identificamos en nuestro mapa la localidad del sur del Donetsk. Ha sido de vital importancia como un nodo defensivo para el gobierno de Kiev, un bastión clave que en algún momento sirvió también para intentar contener los avances rusos en todo el frente del sur, junto con el frente suroccidental de Belkia y Novosilka, ubicados también al sur. El 1 de octubre de este año, esta costosa batalla llegaba a su fin. Rusia había presionado creando un caldero, tal como se podía anticipar hace semanas atrás. El avance desde el oeste y desde el este, quedando solo la vía norte como escapatoria para los soldados ucranianos en Ugledar. Prácticamente ha sido un asalto estratégico mal medido por el gobierno de Zelensky. La noticia se hizo pública cuando el Ministerio de Defensa de Rusia anunciaba la liberación de esta ciudad de Ugledar, y fue este lugar además un foco de duros combates a lo largo de meses. En color rojo, ustedes más intenso pueden visualizar a Lugansk y a Donetsk, dos de las regiones que forman parte del Donbass, que ya han sido liberadas por Rusia, y cómo también Ugledar se va sumando a este bastión clave, además, para la estrategia de esta desmilitarización y desnazificación que lleva adelante Rusia. Situada a 60 kilómetros de la ciudad principal de Donetsk, lo vemos también en nuestro mapa. Pero, ¿qué representa esto? Vamos a revisarlo. Esta urbe no solamente se ubica en un terreno elevado cerca del lugar del cruce de carreteras que van a estas localidades: Volnovakha, Dukachevsk y Krasnaya en Poliana, entre otras. De esta manera representa un punto logístico clave en la República, y se espera que la liberación de Ugledar aleje a las tropas ucranianas de esta región de Donetsk y permita al ejército ruso avanzar con facilidad a lo largo de esta provincia ubicada ahí, identificada como Zaporille, a la localidad de Kurajovo, en la zona a través de la cual se realiza, ¿sabe qué?, el abastecimiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas. El mando operativo Hortitsa comunicaba que los ataques del flanco realizados por el ejército ruso habían agotado todas sus defensas, lo que significa un retroceso de las tropas ucranianas. Totalmente en contraparte a lo que los medios hegemónicos nos cuentan. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompaña un experto para abordar este escenario. Se conecta con el mapa en directo desde la Argentina. Cristian Lamesa con nosotros. Hola, Cristian, qué gusto tenerte en Telesur. Bienvenido. Hola, Paola, el encantado soy yo de estar con ustedes, con vos y con tu audiencia. Gracias, Cristian. Ugledar parece un nombre complejo y una ciudad pequeña, pero se constituye también en uno de los bastiones más importantes, no solamente para el abastecimiento de recursos belicistas para Ucrania, sino también la interconectividad que esto representa. No es el primer bastión, pero sí quizás uno de los más significativos en esta región del Donbass. Y con ello te pregunto, ¿estará cambiando la percepción de los propios ucranianos y desde Occidente también? Eso es difícil saberlo porque en Occidente, si hablamos de los mandatarios del liderazgo occidental, especialmente de la OTAN, digamos que está compuesto por gente con opiniones muy diversas, muy encontradas entre sí, y que justamente esto no da ningún tipo de previsibilidad ni seguridad tampoco respecto de el enemigo al que está enfrentando en este momento Rusia.
ya que, por ejemplo, tenemos visiones tan encontradas como, si bien ya no es el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien lo sucede en el cargo es bastante parecido a él, pero hace apenas una semana, sin ir más lejos, dijo que era preferible el riesgo de una guerra nuclear que el triunfo de Rusia en Ucrania, algo que ya es, por supuesto, veo yo como inevitable. Entonces, ante esta realidad que vos muy bien reflejabas en el informe, dado que esta ciudad de Ugledar es desde 2014 que se viene fortificando, por lo que vos también señalabas muy acertadamente, se encuentra sobre una elevación en el terreno, que hay que recordar que esto es una gran estepa, una llanura, entonces esto hace que este punto era sumamente estratégico, más allá de un bastión fortificado, y también compromete, por supuesto, fuertemente la llegada de suministros para seguir abasteciendo a las tropas ucranianas que se encuentran en el frente. Entonces, y es el último bastión, digamos, desde Ugledar hasta el río Dnieper, no hay ningún otro obstáculo de mayor importancia que se interponga a los futuros, creo yo, avances del ejército ruso. Entonces, yo diría que la dirigencia europea, o sea, los patrocinadores del régimen de Kiev, deberían realmente considerar seriamente esta situación y realmente entender que ya está bien de jugar con las vidas de tantos cientos de miles de ucranianos que han llevado a la muerte, militares, digo, ya que incluso, y con esto cierro, hay que señalar uno de los últimos actos, permítaseme decirlo de este modo, despreciables de Volodymyr Zelensky, quien para dar su discurso en Naciones Unidas y procurar algunos avales más económicos por parte de sus mandantes, retrasó la evacuación y la retirada de las tropas ucranianas en Ugledar en una situación que ya era terminal, ocasionando incluso muchas víctimas militares que podrían haber sido evitadas, demostrando el desprecio que tiene contra el mismo pueblo ucraniano. Y en medio también de estas tensiones hay quienes abogaban por este proyecto de garantías de Rusia planteado ya el 2021 junto con esta Organización Transatlántica del Norte, cuando una escalada también se desataba ya desde el año 2014. Bien lo reflejabas, Cristian, en toda esta región del Donbass. ¿Se estará cumpliendo realmente este objetivo de desmilitarización y desnazificación que se había propuesto Rusia con el despliegue de su operación militar? Y quizás en este punto ya de inflexión, ¿habrá quien ponga sobre la mesa de que era mejor optar por este proyecto de garantías que llegar a este punto prácticamente de no retroceso? Mira, Paola, por supuesto que hubiese sido mucho más beneficioso que la OTAN y Washington hubiesen considerado con la seriedad del caso esta propuesta de acuerdo de seguridad mutuo entre Rusia y la OTAN, el cual propuso, si no me equivoco, por diciembre de 2021, y que garantizaba que seguían todas las regiones que ya son parte de Rusia, digamos, el Donbass, Donetsk, Lugansk, ahora también forman parte de Rusia, por supuesto, Zaporozhye y Gerson, pero en ese acuerdo se pedía las garantías de que Ucrania permaneciese neutral, que no ingresase a la Alianza Atlántica, y estos territorios seguirían bajo soberanía ucraniana con, por supuesto, las garantías de un carácter autonómico que le permitiese ser respetadas en su particularidad lingüística rusa, etc. Pasémoslo en limpio, Ucrania no hubiese perdido estas 4 regiones, se hubiesen ahorrado lo que se calculan al día de hoy en algo así como 970.000 bajas militares por parte de Ucrania, o sea, cuántas vidas se hubiesen salvado. Entonces, por supuesto que hubiese sido mucho más beneficioso para Ucrania, para Rusia y para todos los que creemos que debemos vivir en un mundo en paz. Desgraciadamente hay guerreristas que consideran lo contrario. Y respecto a tu observación sobre
Los objetivos de la operación militar especial yo creo que se vienen logrando de una forma eficiente, dado estos números que te marcaba, con un número contrastantemente bajo de víctimas civiles. Esto también hay que señalarlo, dado el carácter que ha mostrado Rusia de tratar de preservar las vidas civiles ucranianas, contrastando con otros conflictos como las barbaridades que está haciendo Israel. Y lo que sí creo es que Rusia, que estaba muy dispuesta a, como dijimos antes, con estos acuerdos que se propusieron en 2021, luego en marzo, abril en Turquía en 2022, con otros acuerdos, unos borradores que ya estaban muy avanzados y que también eran beneficiosos para Ucrania. En este momento yo creo que Rusia no está dispuesta a sentarse a negociar, menos bajo los términos enloquecidos que plantea Ucrania y la OTAN, y máxime porque justamente los avances que está logrando Rusia en este momento son significativos, y creo que también por la seguridad de Rusia y por el bienestar de los habitantes de regiones como Odessa, Mykolaiv y Transnistria, Rusia está y va a seguir avanzando para justamente, si hay un cambio de administración en la Casa Blanca, ahí sí se puedan sentar a negociar, pero yo apostaría que Rusia va a volver a traer a su seno, repito, estas regiones que son históricamente rusas, como es Odessa, Mykolaiv, y asegurar Transnistria también como parte de la Federación Rusa. Y sobre todo habrá que analizar esa política antirrusa que tan fuerte lleva Estados Unidos, si será quizás lo primero que hay que resolver para poder tener garantías de una posible negociación sobre la mesa. Agradecer a Cristian Lamesa por su tiempo y su análisis para nuestros televidentes. Marquemos nosotros una pausa revisando nuestra escala. Vamos a revisar el portal web de RT que está titulando a esta hora de la siguiente manera. Ha arrancado ya la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está participando en la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes, por sus siglas CEI. En la cumbre celebrada en Moscú también se encuentran los representantes de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, que arranca también como parte de este encuentro. La cumbre que encabeza el presidente ruso destaca también en su participación que está centrada en las cuestiones económicas y en la ampliación de la cooperación comercial y en materia de inversiones. El mandatario ruso destacó que su país considera a los otros miembros como socios estratégicos y tiene la intención de reforzar la cooperación. También el mandatario hablaba de esa cooperación dentro de la CEI, que es una de las principales prioridades para su país. Se espera que los líderes puedan examinar cuestiones relacionadas con la alta tecnología como parte también de lo que se trabaje dentro de la cooperación económica, que forma parte también de áreas culturales y hasta humanitaria, mientras Estados Unidos se enfoca para seguir atacando a través de una guerra híbrida a Rusia. Cuando analiza la emisión de más sanciones económicas, inclusive de otra índole, Rusia sigue estrechando lazos de cooperación estratégica. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en pantallas, está echándole la mano, es el exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a su sucesor, Mark Rutte. Tomó posesión formal del cargo como secretario general de esta organización transatlántica del norte. También hay que decir que en medio de esta ceremonia en la que ha prometido dar prioridad al apoyo ucraniano, hay que recordar aquí en datos que Estados Unidos representa alrededor de 2/3 del gasto
anual en defensa de los países de la OTAN, con un presupuesto estimado para este año de 967.000 millones de dólares. Los siguientes 4 países miembros de esta alianza que más gastan son Alemania, con 97.700 millones de dólares, le sigue Reino Unido, con 82.100 millones de dólares, Francia, con 64.300 millones de dólares y Polonia, con 34.900 millones de dólares. La OTAN con Rutte al frente se espera que exija más gasto en defensa a sus aliados. La idea es ampliar las capacidades bélicas incorporando lo más novedoso en avance tecnológico y esto significa gastar mucho, pero mucho dinero. Las tensiones geoestratégicas actuales son además un aliciente para darle prioridad a la inversión en la industria militar. Con esos datos sumamos al análisis. Nos acompaña un experto en geopolítica internacional, periodista Daniel Seixo, desde España. Qué gusto tenerte, Daniel. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muy bien. Daniel, revisando estos datos de la OTAN, se quiere más dinero. La pregunta es, ¿bajo qué escenarios? Un Donald Trump que podría tener un triunfo en las elecciones de noviembre y que habla mucho mediáticamente de acabar el conflicto. Y por otro lado, hace horas atrás, la propia vicepresidenta de Estados Unidos, actual candidata a los demócratas Kamala Harris, ha señalado al verdadero enemigo de Estados Unidos. Ella dice que es Irán. ¿Qué representa esto? Bien, tanto a la hora del cambio de cromos en la jefatura de la OTAN como el posible cambio también de escenario, la presencia de los Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta que esto no variaría mucho el desempeño occidental de cara a llevarnos a una guerra global. Lo que tenemos que preguntarnos es qué salidas tiene a día de hoy el imperialismo en el contexto en el que nos encontramos, en este contexto histórico. Y la respuesta es que la única salida posible para mantener la primacía mundial de los Estados Unidos, para mantener la tasa de ganancia de las burguesías occidentales, es precisamente la de empujar el mundo a un nuevo escenario bélico. Todas las revoluciones que estamos viendo en el cono sur, la recuperación de soberanía, tanto en el Sahel como también en Oriente Medio, el avance de alternativas progresistas en América Latina, están dibujando un escenario en el que cada día son más los pueblos dispuestos a recuperar el control de sus recursos, a recuperar su futuro político, y esto ahoga poco a poco esa táctica imperialista de desprender totalmente sus propios recursos a esos pueblos. Por tanto, lo que nos espera de cara al futuro inmediato es un rearme de la OTAN, de ese brazo armado del imperialismo que se dará sí o sí, gane quien gane la presidencia de los Estados Unidos. Lo único que pueden variar son ciertas estrategias de fondo, tal y como ha señalado Kamala Harris. Parece apuntar a Irán, a Oriente Medio, como un escenario principal en el que desplegar esta política bélica, y sabemos que Donald Trump hace una apuesta de cara a confrontar ya al gigante chino. En cualquier caso, también resulta reseñable apuntar al papel de Europa como un mero títere que requiere un esfuerzo bélico mucho más grande, una inversión en la industria de la matanza provocada por ser un socio sin voz ni voto de Washington, y todo esto mientras sus clases trabajadoras ven cada día más depauperado su nivel de vida. Esto nos dibuja un escenario de una tercera guerra mundial en la que quizá ya estamos inmersos, y una depauperación del nivel de vida de las clases trabajadoras que tienen que unirse para poder luchar contra este escenario tan terrible. Y en medio de todo esto, las posturas que parecen contradictorias, pero que detrás tienen también intereses. Emmanuel Macron fue noticia en estas últimas horas por mantener una postura de no enviar más armas a Israel por lo que está sucediendo en Palestina y también en el sur de Beirut, en el Líbano. Pero por otra parte, ya compromete enviar cazas Mirage 2000 a Ucrania el 2025. ¿Cómo se entiende? ¿Apoyar a unos pero no a otros? ¿O al mismo tiempo simplemente es una medida estrictamente electoral? ¿Cómo leemos?
Sin duda estos mensajes son de cara al electorado, es un mensaje profundamente cínico. Macron sabe perfectamente que se seguirá haciendo un esfuerzo para sostener a una Ucrania que hace tiempo que ha perdido la guerra en un escenario en el que la Federación Rusa ha asestado un duro golpe al imperialismo, y las palabras que se dedican a ese genocidio continuado que el ente sionista está llevando a cabo contra la población de Palestina y Líbano, lo único que intenta es tranquilizar a un electorado francés que cada vez ve con peores ojos esta actuación y el seguir sosteniendo este genocidio. Pero no podrá ni Francia, ni Europa, ni la OTAN dejar que el escenario para el sionismo se siga complicando. Seguirán enviando armas, seguirán apoyando económicamente a un ente genocida que no puede subsistir sin la ayuda de sus socios. A día de hoy, ese proyecto del mal llamado Israel es totalmente insostenible económicamente, mientras sus colonos siguen huyendo al comprobar que no existe seguridad de la Palestina ocupada para los genocidas, y también los golpes se siguen dando encima de la mesa sobre el eje de la resistencia, asestando duros golpes militares a un ejército que ha comprobado que no es lo mismo bombardear a civiles indefensas que tenerse que enfrentar a una resistencia profundamente organizada y con la convicción de vencer. La OTAN no puede permitirse perder ni en Oriente Medio ni en Ucrania, desgraciadamente para ellos y afortunadamente para los pueblos que luchan por un mundo mejor. En ambos escenarios parece que por ahora pintan bastos para los planes del imperialismo. Y con esto, Daniel, también se presenta, digámoslo así, un escenario que ya tiene otros tintes, y de esto me gustaría hablar contigo. Vamos por ello a revisar nuestra leyenda. Este es el pronunciamiento de Nared Narinsky, lo tienen ahí en sus pantallas, lo vamos a colocar para leerle. Sergei Narinsky es justamente el secretario del Servicio de Inteligencia Exterior. Él señalaba esto a través de un comunicado que emitía la Unión Europea. Los datos disponibles indican que los servicios de inteligencia occidentales, principalmente el M-16 británico, estaban entrenando sistemáticamente a grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos por organizar provocaciones en una serie de centrales nucleares en Rusia. Es lo que sentenciaba a propósito de una investigación del Servicio de Inteligencia de Rusia. Daniel, este escenario no solamente confluye con el hecho de lo que analiza también el bloque europeo, la Unión Europea. Investigaciones que apuntan a ataques de falsa bandera para culpabilizar a Rusia, pero por otro lado, un bloque europeo que dice que perseguirá a todo aquel que defienda a Rusia. ¿Estamos cruzando otro tipo de líneas de acción en torno a lo que sucede con esta guerra mediática, híbrida, de quinta o sexta generación, podríamos denominarla, contra Rusia, donde se han aplicado sanciones con más de 14º paquetes que no han golpeado como quizás lo preveía tanto Estados Unidos como Europa? Sin duda alguna, esto realmente no es nada nuevo. Tenemos que recordar sucesos como los de Puente Llaguno, las revoluciones de colores que se dieron en Europa, principalmente en Ucrania, las mal llamadas primavera árabes en las que se utilizaron a yihadistas para intentar derrocar a gobiernos soberanos, o la misma aparición de Boko Haram en el Sahel, que simplemente se utilizó para garantizar el control de los recursos africanos por parte de los países occidentales. La OTAN, Estados Unidos al frente, hace mucho tiempo que provoca ataques de falsa bandera, que utiliza ataques híbridos contra aquellos pueblos que intentan defender su soberanía, y cuando esto no funciona directamente, pues se llama a los golpes de Estado o a asesinar a los líderes electos por esos pueblos. En ningún momento Occidente ha defendido la democracia, ha defendido un mundo justo, un mundo basado en reglas, y el golpe que propicia la Federación Rusa en Ucrania, diciendo que ya basta, diciendo que no pasarán más esas tácticas totalmente terroristas de los gobiernos occidentales, ha sido un golpe realmente duro para los planes del imperialismo, y esto ha provocado que países como Irán, China
Yemen, Palestina, Venezuela o Cuba, consideren que se puede crear un mundo mejor, un mundo democrático, un mundo en que las relaciones sean de igual a igual. Ante esto, la reacción de la OTAN, la reacción del imperialismo estadounidense han sido nuevas sanciones, bloqueos económicos que cada vez funcionan bastante peor, porque todos esos países del sur global han conseguido crear sistemas económicos alternativos, sistemas de comercio alternativos y probablemente también estrategias militares capaces de hacer frente al imperialismo estadounidense. Para esto se lo tenemos que agradecer también a países como Cuba, Venezuela o Siria, que han sufrido durante muchísimos años estos bloqueos, estas estrategias totalmente terroristas por parte de Washington y que poco a poco han arrojado luz a esas alternativas para crear un mundo mejor. El escenario en el que nos estamos moviendo actualmente es el de una guerra mundial. Resulta urgente empezar a analizar esto bajo este prisma, porque si no lo hacemos así no comprenderemos que la guerra que se está desarrollando en Ucrania, el ejercicio genocida del sionismo contra Palestina y Líbano, son parte de un mismo conflicto. Necesitamos que los gobiernos y los pueblos del sur global comprendan que deben tejer estrategias para enfrentarse a un imperialismo en franca decadencia y que parece que está dispuesto a caer matando y causando demasiado dolor que sufren en sus carnes pueblos como el de Palestina, Yemen o Siria, pero que tarde o temprano llegará a todos los confines de este mundo si no somos capaces de pararle los pies a esta estrategia demencial de Washington. Quiero agradecer como siempre a Daniel Seixo por su tiempo y su análisis minucioso para poder entender también este panorama tan complejo que se desata al este de Europa y también que confluye en los otros conflictos en el resto del mundo. Gracias, Daniel, por tu tiempo. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Avance. Rusia ha logrado liberar a varias regiones del Donbass y esto no solo significa que la misión de desnazificación y desmilitarización se está cumpliendo. Esto representa también que está cambiando la percepción de los ucranianos y del propio Occidente. No se ha logrado derrotar a las fuerzas rusas pese a la guerra híbrida que se ha trazado, enfocada a esa rusofobia y ante el posible triunfo de Trump en Estados Unidos, lo que podría llevar a un cese al fuego del conflicto. 2. OTAN. Ahora más que nunca la presión de esta organización transatlántica sobre los países miembros se incrementa. Más recursos les piden para una guerra que se está perdiendo al este de Europa, pero parecen estar enfocados en Oriente Medio, más aún cuando la propia vicepresidenta y actual candidata a la presidencia de Estados Unidos, la demócrata Harris, ha señalado que el enemigo de Estados Unidos es Irán. 3. Unión Europea tiene una política de justificación para tratar de ejercer cortinas de humo sobre la realidad de lo que realmente sucede en el campo de batalla, apoyando esa guerra mediática manejada por las élites para justificar los millones que destinan a la guerra por encima de sus pueblos. Ahora este bloque quiere darse carta blanca para perseguir a los supuestos responsables, ejecutores, partidarios o beneficiarios de las acciones desestabilizadoras que supuestamente vienen desde Rusia, así como a estos asociados y partidarios en el planeta. Esta es una peligrosa línea que apunta a intentar aislar a Rusia y forzar a que el mundo la vea como el verdadero enemigo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.